effortlessly created them since we began. La gente de YouTube, soy su loquendero favorito Astroboy Gamer 95 reportándose en un nuevo video. Hoy les traigo un top 7 mejores y útiles mods para el Sonic 3R. Este top lo hice desde el mod más sencillo, hasta el mod más grande y completo, así que sin más, disfrútalo y vamos a darle. El primer mod de la noche, es un mod bastante sencillo pero útil, hablo del mod de la barra de vida para los jefes del juego. Este mod no solo se limita a mostrar la vida que les queda, sino también el nombre del jefe que enfrentemos. También, en las opciones del mod tenemos para customizar el color de la barra está de los chinos, aparte, es compatible con cualquier mod. Un mod que la verdad está muy bien hecho, y que le facilita no solo el gameplay, sino el conocer más a los personajes. Continuemos con el top. El próximo mod que hablaremos, será de uno de los más útiles, y que, en mi opinión, debió haber venido por defecto en el juego. Hablo del mod que permite transformarse en Super con las 14 esmeraldas. Los pongo en contexto, al obtener las 14 esmeraldas, Hyper Sonic se desbloquea para el jugador, sin embargo, ya no le permite al jugador volver a usar a Super Sonic. Este mod lo que hace es traer de vuelta al personaje ya mencionado, y no solo eso, sino que en las opciones, te permite jugar con Super Sonic en The Doomsday. Un mod útil para aquellos que desarrollan y prueban mods, y tienen sus partidas al máximo. Ya dicho esto, pasemos con el siguiente mod. El siguiente mod, es uno muy simple, se trata de que las superformas, ya no consumen anillos como es de costumbre. Es un mod muy útil, pero que anula toda dificultad al jugador. Yo lo recomiendo para aquellos que tienen un hermanito o primito menor, para que no se les haga muy difícil el juego. Ahora vamos al siguiente mod de la noche. El siguiente mod, es un mod de Shadow, tiene unos bonitos sprites y algunas habilidades como salto doble y el Omin Attack. El mod está bien hecho, muy bien logrado la verdad. Avancemos al próximo mod. El puesto más corto que he redactado en toda mi loquendera vida XDXDXDXDXDXDDD. El siguiente mod, es uno de los más creativos que he descargado, es un mod de Minecraft. Este mod te permite, con este pequeño cuadro, construir, poner y quitar bloques a tu antojo, prácticamente el Minecraft de toda la vida pero en 2D. Una curiosidad es que, en el menú del juego, cada vez que cambias de pantalla, el juego te mostrará un mensaje diferente, algo bastante bonito y detallado del mod. Otra cosa, es que dependiendo del mapa, los bloques serán adaptados al entorno. Si este mod hubiera sido creado por allá del 2011, 2015, hubiera sido muy odiado, los veteranos de internet me entenderán. Ahora vamos al siguiente mod. El próximo mod, es uno muy esencial, ya que este es un mod que le da a Sonic, las transformaciones de Goku. Aquí te voy a mostrar y su equivalente con Goku. Primero tenemos al Kaioken, a la derecha su respectiva comparación. El siguiente es el Super Saiyajin. El siguiente es el Super Saiyajin 2, este se diferencia del primero porque es dorado. Después tenemos al Super Saiyajin 3, este tiene dos variantes, una dorada y otra amarilla. Después tenemos el Super Saiyajin 4, tenemos al de Dragon Ball GT y al de Dragon Ball Daima. El siguiente es el Super Saiyajin Dios. Aquí tenemos al Super Saiyajin Blue y su variante con el Kaioken por 20. Después tenemos al Ultra Instinto Señal. Y por último al Ultra Instinto Dominado, personalmente uno de mis favoritos. Un detalle que tiene, es que Sonic puede tirar pequeñas cargas de ki, que dañan a los enemigos. Un detalle que recién me entero es que con el botón X, Sonic hace una animación que la verdad no sé si es una de parar un ataque o la mostrar el dedo de en medio. Me hubiese gustado ver al Super Saiyajin 5, pero con los que están está bien, me gusta. Ahora vamos al primer lugar del top. El último mod, es uno que cambia por completo el juego, desde los sprites, hasta las pantallas de carga, trae nuevos niveles y soundtracks. Así es, hablo del Legacy Project Mod. Este es un mod bastante bien hecho, la verdad, una obra de arte, tiene un pixel art hermoso. Este mod es de lo mejor que he llegado a probar, lo recomiendo bastante si ya te pasaste el juego y quieres darle más rejugabilidad. Entonces este es tu mod. Un aplauso para los desarrolladores, no solo de este, sino de los demás mods que mencioné en este video. Ya dicho esto, pasemos a despedir el vídeo. Antes de terminar el vídeo, les quiero agradecer a todos ustedes por llegar a los 730 suscriptores, de verdad le doy gracias a Dios y a ustedes por apoyar a este humilde canal.
Si tú también quieres apoyarme, con un like y una suscripción me ayudarías mucho, ya sin más nada que decir, chao y Dios te bendiga.